restaurando la maravilla de un Dios santo. Restaurando la maravilla de un Dios santo. Dice el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi al Señor en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 se cubrían sus rostros, con 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, lo que nosotros cantábamos hace unos minutos: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves este carbón que ha tocado tus labios? Ahora tus culpas han sido quitadas y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿A quién irá por vosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Cuando leemos esta palabra, tenemos que maravillarnos de lo que Dios es y su majestuosidad. Pero mire algo, antes de desarrollar este tema, hay una de las cosas que yo tengo que confesarle, que quizás me pasa a mí solo y que me causa mucha frustración muchas veces, y es cuando se me pierde algo en casa. Yo no sé si a usted le pasa esto, probablemente yo sea el único, que se me extravían cosas en casas. Y muchas veces me da risa, porque cuando pienso en que se me pierden cosas en casas, yo, la manera de combatir esas cosas que se me extravean en la casa y que causan frustraciones, yo he creado lugares donde yo pongo mis llaves, lugares donde pongo mi celular, con la intención de que yo voy a ir a buscarlo a ese lugar. Pero usted no sabe lo que también me pasa, que aunque yo tengo un lugar donde yo pongo mis llaves, y yo tengo un lugar donde pongo mi cartera y pongo mis cosas, hay días donde yo llego a ese lugar y las llaves ni la cartera están ahí. Y cuando eso sucede, yo no sé realmente dónde buscar. Y eso me llena de frustración y me causa muchas veces molestia, me llena de angustia. Porque uno, cuando va a buscar algo, uno quiere encontrarlo. Especialmente cuando usted sabe que debe de estar en ese lugar, pero no lo encuentra. Pero mire algo interesante. Según un estudio, esto me causó un tanto de paz, porque según un estudio, 5 de las cosas que las personas más pierden y extravían en casa son sus llaves, su cartera, su teléfono, su espejo, y el que más se pierde en casa y el que más causa frustración, especialmente a nosotros los hombres, el control de la televisión. Se pueden perder las llaves, el celular, cualquier cosa, pero cuando se pierde el control de la televisión, ahí sí es que hay pánico y hay caos en la casa. Y mire algo, 71% de los estadounidenses pierden el control en casa. El control de la televisión, no el control de sus personalidades, sino el control de la televisión. El 50% de los estadounidenses admiten que han llegado tarde a su trabajo porque se le han extraviado sus llaves. Y no vamos a hablar de llaves. Yo tengo un amigo que es notorio, sus llaves las deja en todos los lados. Y cuando usted va a buscar y usted dice: ¿de quién son esas llaves?
ya todo el mundo sabe de quiénes son, así que hay que llamarlo a él para que se regrese a la iglesia y venga a buscar su llave. Pero nos vamos a reservar el nombre. El 61% de los estadounidenses también dicen que encuentran algo buscando algo que se le ha extraviado. Usted sabe algo que se le perdió, la llave, la cartera, los lentes o algo que usted dice, yo no encuentro eso. Y usted comienza a buscar, y cuando usted comienza a buscar, usted comienza a encontrar cosas que ya tenían años de extraviado. Así que eso nos pasa a todos, pero sí esto puede causar quizás una calma en usted. Según este mismo estudio dice que esto es algo normal. Que se le pierdan cosas en casa es sinónimo de que usted es una persona inteligente. Entonces, si esto puede, como le dije, causarle un tanto de paz, siéntase de que usted es una persona inteligente porque pierde cosas. Según este estudio, los días que más se pierden cosas son los lunes, los sábados y los domingos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Hay algunos de ustedes que se están sonriendo porque parece que es verdad. Especialmente el lunes, después del fin de semana, uno no sabe dónde está nada y está el corredero para uno salir de casa y llegar al trabajo temprano. Usted se puede preguntar o preguntaría, ¿cómo se relaciona todo esto de buscar llaves y de perder llaves y de encontrar cosas? ¿En qué se relaciona o cómo se relaciona esto con el mensaje de hoy? Y es que se relaciona en el sentido de que al final de este año llegamos al 31. Y si usted es como yo, en los últimos, yo voy a decir 6 años, porque después esto me sucede con más frecuencia ahora, después que pasé de los 40, y es que cuando llega al 31, por alguna razón yo tengo que tomar un momento como para reflexionar y pensar en las cosas. Y cuando uno se detiene a reflexionar, uno puede darse cuenta que hemos alcanzado muchas cosas y que hay muchas cosas que son importantes. Pero en medio de esos que hemos alcanzado, de esas cosas que son importantes, también hemos perdido cosas. También hemos dejado cosas que realmente valen la pena. También hemos notado que hemos llegado a un fin de año y una de las cosas que solemos perder o distraernos o abandonar en los afanes, en las compras, en las preparaciones de fin de año es nuestra relación con Dios. Queremos alcanzar mucho, queremos lograr mucho. Pero muchas veces en nuestra búsqueda de alcanzar, perdemos eso que nos da vida, que nos mantiene de pie y que nos da razón para vivir. Si yo le preguntara a algunos de ustedes que ya han hecho resoluciones para el comienzo del año, y yo te dijera, de todas esas cosas, ¿en qué lugar está Dios? Dice, pastor, todavía, espérate, ahora yo lo voy a apuntar. Porque usted hizo su resolución de nuevo año, pero en esa resolución de nuevo año probablemente usted no puso o no anotó en esa lista como prioridad: mi relación con Dios es la fuente que me da vida. Por lo tanto, debería ser lo primero en nosotros. Y aún cuando nosotros ponemos y decimos que es lo primero y lo anotamos en lo primero, nos damos cuenta que con el pasar del tiempo, el pasar de los meses, los afanes, las aflicciones, los sueños muchas veces tienden a quitar a Dios del lugar que a Él le pertenece. Pero cuando leemos este capítulo de Isaías, una vez más nos damos cuenta de que debemos de buscar y debemos de restaurar y debemos de volver a ese lugar de asombro que el Dios Santo debe de causar en nosotros. El Dios que los serafines decían o dicen es santo, 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 3 veces santo. Al terminar este año debemos de tomar en cuenta y debemos de evaluar nuestras vidas y debemos de decir, tengo que volver a ese lugar de asombro.
Tengo que volver a ese lugar donde lo más importante, lo de más valor, lo que yo necesito para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mi matrimonio, es admiración por Dios. Porque ¿sabes algo? Si tú eres un hombre, un padre, una madre y no tienes ninguna admiración por Dios y tienes hijos e hijas, tú sabes cómo tus hijos van a ver a Dios de la misma manera que tú lo ves. Si no tienes ninguna admiración por Dios, sabes, tus hijos van a ver a Dios como tú lo ves. Tus hijos van a ver a Dios como algo que debo buscar el domingo, debo buscarlo a fin de año, o debo buscarlo cuando tengo problemas. Pero cuando nosotros entendemos que nuestro Creador, nuestro Dios, es la fuente que nos da vida, es la fuente que nos restaura, es la fuente que nos alimenta, es la fuente que nos da esperanza, nosotros tenemos que entender que debemos vivir siempre maravillado por la gracia y el favor de Dios. Y eso es lo que Isaías quiere recordarnos en este día. En esta víspera de Año Nuevo, me gustaría que como pueblo maravilloso de Dios, que somos amados por Dios, recordemos lo que es importante. Entonces, ¿cómo podemos restaurar ese asombro de quién Dios es? De lo que Dios es y de la importancia que tenemos que Él tiene para nosotros. La primera cosa que tenemos que hacer es tener una visión de la santidad de Dios. Dios es santo. Lo primero que tenemos que hacer es tener una visión de la santidad de Dios. El encuentro de Isaías comienza con una relación de su santidad. Cuando Isaías se encuentra con Dios, lo que le impacta a Isaías es el asombro de la magnitud y de la grandeza de Dios. Él habla de unos serafines que volaban y que declaraban que Él era santo. Dice que su manto llenaba todo el templo. Y no, él estaba hablando de una manera figurativa. No crea que Dios tiene un manto que cuando Él entra, Él puede llegar acá adentro y todavía el manto viene entrando. No, eso es lo que Isaías está tratando de decirnos. Él está tratando de decirnos, no hay palabras como yo puedo describir lo que estoy viendo. Así que lo voy a expresar en palabras humanas. Yo me recuerdo que hace unos años, cuando la princesa de Inglaterra se iba a casar, la princesa Diana, me recuerdo que ella tenía un vestido que tenía un velo que llegaba a mucha distancia hacia atrás. Y eso era sinónimo de magnitud y de grandeza y de excelencia. Lo que Isaías está diciendo, cuando pensamos en Dios, cuando hablamos de Dios y cuando pensamos en nuestro Creador, debe de crear un asombro. Debemos entender que Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de los ejércitos y Él merece adoración de su pueblo. Así que Isaías dice, los serafines veían y estaban frente a Dios. Mira, y la magnitud de quien Dios es tan poderosa que el texto dice que esos serafines tenían 3 alas y con 2 tenían que cubrirse el rostro. Porque lo que ellos estaban experimentando, la presencia de Dios, para los serafines que fueron creados para estar alrededor de Dios, no podían resistirlo. Cuando tú piensas en Dios, o cuando te levantas en las mañanas, vamos a simplificarlo, hacerlo más sencillo. Cuando tú piensas en Dios y te levantas en las mañanas
y vas de rodillas ante Dios. Muchas veces nosotros tomamos ese momento, ese tiempo con ligereza, como, oh Dios, he's my buddy, él es mi amigo, tú sabes. Hoy, Señor, te digo lo mismo que te dije ayer. Pero nosotros debemos, cada vez que vamos ante la presencia de Dios, irnos de rodillas con asombro, irnos de rodillas ante un Dios que lo sabe todo. Que aunque usted hizo planes para su día, Dios sabe lo que tu día te va a traer. Y yo sé que muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, hoy yo me voy a comer el mundo. Como yo dije en una ocasión, el mundo siempre termina comiéndonos a nosotros. Pero cuando nos levantamos y entendemos del Dios a quien servimos, de su maravilla, de su poder, de su magnitud, tenemos que ir con asombro y decirle, Señor, si tú no vas, yo no voy. Moisés entendió eso, Josué, personas que Dios le había hablado y se le había revelado, ellos le dijeron, Señor, si tú no vas, yo no voy. Nosotros tenemos que volver a esa magnitud de asombro donde le digamos, Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas delante de mí, si tú no me dices qué hacer, yo no voy a hacer nada. Todos estos días le he estado hablando al Señor del 2025 en mi oración y le dije, Señor, yo no sé cómo vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Porque tenemos nuevos proyectos, visiones, planes para este 2025. Y yo le decía, Señor, son cosas nuevas, son caminos que yo no he caminado, cosas que yo todavía no he iniciado, pero si tú vas conmigo, yo voy. Tenemos que volver a ese asombro, tenemos que empezar en nuestra mente y decirle, Señor, este 2025 yo quiero que tú vayas conmigo. Te invito a que tú seas el que me guíe. Te invito a ser el que sea que dictamines mis caminos, mis pasos. Yo quiero hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Entonces Isaías nos recuerda la magnitud de Dios, la majestad de su presencia, la santidad de Dios. Lo distingue infinitamente por encima de toda la creación. Él es majestuoso. Cuando hablamos de santidad de un Dios santo, no hay nada que se pueda comparar a Él. Dios es excelente, es majestuoso y debe de asombrarnos. Una santidad o una visión de la santidad de Dios es tener claridad del poder de su gloria. Yo sé que nosotros en la iglesia hablamos mucho acerca de gloria y de gloria, pero ¿qué es lo que significa el poder de su gloria? El poder de la gloria de Dios significa que donde quiera que pueda existir un ser humano, la gloria del Señor está ahí, está potente, está presente y se está manifestando en la vida de toda la creación. Él es reconocido, Él es todopoderoso, Él es maravilloso. ¿Cuándo fue la última vez que temblamos de asombro ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que no habían palabras y no habían maneras y tú no podías expresar la maravilla del poder de Dios, porque Dios ha hecho cosas tan grandes en tu vida que tú dices, solamente Dios pudo hacerlo? ¿Ustedes saben por qué nosotros vemos menos maravillas, milagros, prodigios manifestarse en medio nuestro? Porque hemos perdido el asombro. Porque hemos perdido el asombro. Yo hablaba en estos días con una hermana en la iglesia. Y ella me decía, mi hijito de 5 años, cada vez que él se enferma, él dice, yo necesito ir a la iglesia y necesito pasar al frente porque yo necesito que Dios me sane. Y ella me dice, muchas veces, pastor, él se va y pasa al frente solo y yo tengo que ir corriendo detrás de él porque él dice, yo necesito que oren por mí para que Dios haga un milagro y me sane. Eso es
estar maravillado del Dios a quien nosotros servimos. Pero nosotros hemos perdido esa maravilla, ese asombro de ese Dios que sana, que restaura, que perdona, que restaura el matrimonio, que liberta a las personas de las drogas, del alcohol. Tenemos que volver al asombro y decirle: Señor, hoy vengo y caer de rodillas ante sus pies y decirle: yo creo que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Debemos de volver a ese asombro donde esperamos en Dios, donde confiamos en Dios, donde decimos: Señor, si tú no vas, si tú no lo haces, nadie ni nada puede hacerlo por mí. Nuestro desafío para este 2025 es que debemos restaurar como iglesia, como personas, nuestro asombro, nuestro anhelo de buscar a Dios, de estar en su presencia. Y para restaurar nuestra visión acerca de lo que Dios es, de su santidad, la segunda cosa que debemos hacer es tener una comprensión de nuestra de nuestros pecados. Tenemos que volver a entender de que Dios es Dios santo y de que usted es hijo. Pero el hijo, cuando ofende a su papá, tiene que aprender a pedir perdón. Que nosotros somos pecadores y que Dios es un Dios santo. Tenemos que entender de que somos pecadores y necesitamos acercarnos a Él. No como quien dice como somos amigos, sino para que Él nos limpie y nos lave. Debemos reconocer el pecado, la maldad y el mal que hay en nosotros. Cuando Isaías fue confrontado por la santidad de Dios en el verso 5, ¿sabe lo que él dice? Todo se ha terminado, todo se ha acabado para mí. Todo se ha terminado, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mas sin embargo he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Isaías sabía que él no merecía estar parado ante la santidad de Dios y estar vivo. Él sabía que él tenía que venir y morir en ese mismo instante, mas él había visto la presencia de Dios. Cuanto más nos acercamos a la luz de Dios, más debemos de reconocer nuestra oscuridad en nosotros. Debemos de reconocer nuestra condición. Pero hay algo interesante. Usted me va a escuchar siempre decir esto, que se supone que nosotros como personas de fe todos los años seamos mejor cristianos. Y yo no estoy hablando de cristiano de ir a la iglesia o de tener una Biblia en casa y de que a mí me bautizaron cuando yo tenía 2 años o 1 año o 6 meses. No estoy hablando de esa clase de cristiandad. Yo estoy hablando de una cristiandad, de una persona que todos los días se parece más a Cristo. Entonces nosotros cada año que pase debemos de parecernos y ser más cristianos. Pero ha pasado todo lo contrario con esta generación y en estos tiempos. Nosotros hemos menguado, desvalorizado, desmoralizado la santidad de Dios. Dios es santo, es excelente, es majestuoso. Muchas veces nosotros decimos: no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y debemos de volver a un lugar donde entendemos que el Dios santo exige que nosotros vivamos una vida en santidad. Una vida que le agrade a Él, una vida que le honre a Él, una vida que le glorifique a Él. El verdadero avivamiento
empieza con una confesión de nuestra amistad con el pecado. Cuando usted dice, no, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios haga cosas poderosas conmigo. Next year is my year. El año que viene es mi año. Y Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Y Dios me va a llevar y va a hacer y me va a prosperar. Pero para que todo eso suceda, debemos de llegar a un entendimiento y a una confesión. Para que los cielos se abran, debemos de entender que necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Y no solamente confesarlos, sino también apartarnos de ellos. Debemos de vivir una vida apartada de eso que nos gobierna y que da mal testimonio al nombre de Dios y al nombre de Cristo. Y solamente el Espíritu Santo puede producir convicción en nosotros. Y mire esto, la definición de convicción no tiene como fin condenarnos, sino llevarnos a un arrepentimiento y restauración. El Espíritu Santo debe de traer esa convicción en nosotros que nos lleva a un arrepentimiento y a una restauración. Y cuando el Espíritu Santo toca tu vida y te dice, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Cuando Dios te habla por medio del mensaje, por medio de la palabra y te dice, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Él no está haciendo esto para condenarte, sino para producir en ti un arrepentimiento. Pero tú sabes lo que pasa y ha pasado, y es lo que pasa con mucha frecuencia, que cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo en tu vida y tú la ignoras, tu corazón y tu mente se va cauterizando. Mire, hace unos cuantos años atrás, yo recuerdo que fue una de esas temporadas donde yo me llené de afán y de hacer cosas. Esto fue mucho antes de ser pastor. Y yo me recuerdo que un día, mientras iba en el carro conduciendo, yo le decía, Señor, ¿por qué ya yo no escucho tu voz? Espíritu Santo, ¿por qué ya yo no escucho tu voz? Yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, bájale el volumen al radio. Y Él no me estaba hablando de un volumen literal y bajarle el volumen al radio, sino de bajarle el volumen a los afanes de la vida. Muchas veces ya hemos perdido la conciencia, ya no escuchamos esa palabra que nos trae convicción de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la hemos ignorado, porque son tantas las cosas que escuchamos, son tantas las voces que escuchamos. Estamos escuchando a todo el mundo, menos a la única voz que puede restaurarnos, que puede perdonarnos, que puede cambiarnos, que puede limpiarnos. Y hoy Dios nos dice, necesitamos volver al asombro de escuchar la voz de Dios que nos trae convicción, arrepentimiento y restauración. Todos nosotros que hemos aceptado a Dios en nuestros corazones, escuchamos la voz del Espíritu. Pero cuando tú escuchas la voz del Espíritu, ¿qué tú haces? Muchas veces decimos, no, eso soy yo quizá que estoy pensando esas cosas. No creo. Y Dios nos sigue hablando y llega un momento donde dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero no es porque Él no está hablando, sino porque nosotros hemos dejado de poner nuestros oídos a lo que Dios tiene que decir. Y el Señor nos está llamando a ser restaurado, a ser limpiado a través de la voz del Espíritu Santo. La tercera cosa que debe de traer esta convicción es una limpieza por la gracia de Dios. Y el versículo 7 dice
que el ángel se levantó, tomó un carbón encendido y tocó los labios de Isaías y le dices: tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Y nosotros sí cargamos con culpas. Yo estoy casi seguro que en esa evaluación y reflexión que usted hizo de este año, usted dice: yo sí hice cosas malas en este año. Yo sí le falté a Dios. Yo sí ofendí a Dios. Pero ¿sabes algo? Que sentirte culpable no trae un cambio en tu vida. Usted sabe que sentirse culpable, usted se va a sentir culpable por un ratito y al otro día usted dice: ya se me pasó. Eso era la cosa de fin de año que le da a uno. Porque la culpa o sentirse un sentimiento de culpabilidad no va a traer cambios en ti. Lo que trae cambio en nosotros es el arrepentimiento. Es el perdón de Dios. Y mire algo interesante que me llena de asombro acerca de la santidad de Dios y del amor y de su gracia por nosotros. Porque es la gracia de Dios que nos perdona, que nos limpia, que nos salva. Porque Isaías podía morir ante la presencia de Dios, mas la gracia lo alcanzó. La gracia te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Y es por eso que nosotros podemos hoy celebrar la llegada de un nuevo año. La gracia de Dios nos alcanzó y nos perdonó. Y la palabra de Dios dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque su gracia nos alcanza, nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos renueva. Pero no podemos perder de vista que la iniciativa de esa gracia no fue porque yo me puse un traje de brillo hoy. Eso no fue. No fue porque usted fue e hizo algo maravilloso y esplendoroso. La gracia se manifestó sobre nosotros porque en Dios es, porque Él es quien inicia la gracia en nosotros. Él es el dador de la gracia. Él es quien nos dice: ¿sabes algo? Tú no merecías terminar este año, mas sin embargo te di gracia para que pudieras celebrar y para que pudieras llegar hasta aquí. Y nosotros, si somos entendidos, debemos reaccionar a esa gracia y decirle: Señor, es que tu gracia me ha sostenido, es que tu gracia me ha ayudado, es que tu gracia me ha salvado. Fue su gracia que nos perdonó, nos libró. Él fue que tomó la iniciativa para quitarnos nuestras culpas, limpiarnos, perdonarnos de nuestros pecados, para mostrarnos su misericordia. Cristo es el símbolo de la expiación. Cristo es el símbolo de ese símbolo que nos limpia, que nos restaura, que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad. ¿Qué tú vas a hacer con esta nueva oportunidad que la vida te ofrece? Vamos a detenernos un minuto aquí. La gracia de Dios se ha manifestado. Y en unos minutos, menos de una hora, recibiremos un nuevo año. ¿Qué tú vas a hacer con esa gracia? ¿Qué tú vas a hacer con este nuevo año? Me imagino que hay algunos que, bueno, pastor, hacer más dinero, más que este año 2024. ¿Qué tú vas a hacer con esta gracia? Porque el tiempo se te está acabando.
Cada vez que pasa un año, es un año que celebramos y nos gozamos. Pero es tiempo también que se termina para nosotros. Y por más que Dios nos ame, ¿sabes algo? La gracia se va a terminar. Va a continuar en la eternidad para aquellos que mueren en Cristo, pero la gracia se va a terminar. ¿Qué tú vas a hacer con este 2025? Una de las cosas que yo estoy tratando todos los días, todos los años en hacer es darle importancia a lo que es importante. Es amar a mi familia más fuerte que el año anterior. Es abrazarlos, es pasar tiempo con ellos. Mira, todas las cosas materiales se van a quedar atrás. ¿Sabes algo? Los niños van a crecer. Ustedes me viven recordando que ya mis dos jovencitos han crecido. Como que, pastor, ya usted tiene dos jóvenes. Y yo digo, ya prontamente ellos no se van a ir de casa. Mi sobrino que lo vi nacer, ya de que se casó y ahora vive solo. El tiempo está pasando. Y yo debo de aprovechar la gracia que se ha manifestado sobre mi vida. Yo debo de amar, yo debo de ser feliz, yo debo de abrazar a esos que son importantes. Yo debo de decirle te amo, te quiero. Yo debo de aprovechar el tiempo porque los días se están terminando, la gracia se está terminando. Y si yo soy sabio, yo debo de aprovechar la gracia que Dios ha manifestado y decir, yo voy a hacer algo productivo, yo voy a hacer algo que va a bendecirme a mí y va a bendecir a las próximas generaciones. Mire, yo tengo muchas cosas por las que dar gracias. Y gracias por mis padres. Papá se esforzó de traernos a este país. Pero, ¿sabes algo? Una de las cosas que yo más agradezco a la vida es haber conocido a Cristo. Es haber recibido las buenas nuevas y que el evangelio me haya alcanzado. Conocer al Señor te cambia la vida, te da personalidad. No importa de dónde tú hayas venido. Cuando llegas a Cristo, Dios se levanta, Dios te abraza, Dios te limpia y derrama de su gracia en ti. Te dice, ¿sabes algo? Tengo planes y propósitos grandes, maravillosos, cosas que tú no has imaginado, cosas que tú no has entendido. Son las cosas que Dios ha declarado para aquellos que se llaman sus hijos. La gracia nos alcanzó. Dios tomó la iniciativa para salvarnos, para perdonarnos. Hemos sido aceptados y ahora hemos sido limpiados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En esta víspera de Año Nuevo debemos de tomar un momento para reflexionar sobre la cruz y agradecer a Dios por su gracia que nos hace santo a sus ojos. Es solamente su gracia que nos limpia, que nos perdona, que nos cambia. Y estamos a tiempo todavía de celebrar y de dar gracias a Dios. Porque todavía queda mucho tiempo, muchos años por vivir. Y los años que nos quedan debemos de dedicarlo a vivir una vida con propósito. A vivir una vida con ser intencional en las cosas que queremos hacer para Dios. Yo recuerdo muchas veces cuando yo venía creciendo que escuché a muchos jóvenes decir, no, es que el evangelio es para ancianos. Entonces yo lo puse más sofisticado, pero ellos decían es para viejos. Pero algo que ha pasado, y es que esos niños o esos jóvenes que antes eran jóvenes, ahora son adultos, y hay algunos que ya son ancianos. O como ellos mismos decían, ahora ellos son viejos. Y nosotros debemos de entender de que debemos de sacarle provecho al tiempo, porque los días son malos. Así que después que tú crees en esa gracia y recibes el perdón,
Lo próximo que Dios te llama, y la cuarta cosa que tú debes de entender, es que Dios está haciendo un llamado a servir en la misión o en su misión. El encuentro con Isaías y Dios termina con una sumisión y un entendimiento con la que tú y yo debemos de terminar este año. Y es rindiéndonos ante su presencia. Cuando Isaías ve y dice: estoy ante el Dios de los ejércitos y no he muerto, mas Dios viene, un ángel viene y lo santifica y dice: tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes lo que Isaías dice? Ahora yo necesito ser recíproco. Yo necesito ahora ser agradecido. Ahora yo necesito entender de que si Dios no me mató, yo debo ser agradecido. Y este es el amor maravilloso de Dios. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos o éramos pecadores, estábamos condenados a la muerte. Mas Dios en su gracia y en su misericordia nos salva. Y nos perdona y nos limpia. Cuando tú entiendes el sacrificio, el acto de la cruz, la salvación, el perdón, y no solamente el perdón, pero la restauración, tú dices: yo necesito hacer algo para Dios, para el Dios que me perdonó, me salvó, me libertó, me cambió, me restauró. Y eso es lo que tú debes de entender, que Dios te está haciendo un llamado a servir a su misión. Y el versículo 8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por vosotros? Muchas veces cuando nosotros escuchamos este llamado, nunca pensamos que Dios lo está haciendo a nosotros. Es que soy muy joven. Es que yo no sé. Es que el pastor sí es, que el pastor es que debe de hacerlo. Pero ¿sabes algo? El llamado de Dios es para tu vida. El llamado de Dios es para tu vida. ¿A quién Dios va a enviar a tu familia? ¿A quién Dios va a enviar a los tuyos? ¿A quién Dios quiere enviar a tu trabajo? ¿A quién Dios quiere enviar a tu comunidad? Usted pudiera estar pensando y decir: bueno, yo le voy a decir al pastor que en mi comunidad hay mucha gente latina, que venga. Pero ¿sabes a quién Dios quiere enviar y a quién Dios quiere utilizar y quién Dios quiere usar para salvar a muchos, para cambiar tu casa, para transformar a ese hijo, a esa hija, para cambiar a ese hombre y a esa mujer? Es a ti, es a ti, es a ti, es a ti que Dios te está llamando, es a ti que Dios te está invitando, es a ti que Dios te está diciendo: tengo un plan y un propósito para bienestar, para bendecirte, y quiero depositarlo en ti. Es a ti que Dios hace el llamado. Dios nos está llamando a todos nosotros. Hay una misión que tenemos que cumplir. Muchas veces la gente nos llama: pastor, ¿usted puede hablar conmigo? Claro que yo puedo hablar con tu hijo. Pero yo hablar una sola vez con tu hijo, puede ser que Dios haga el milagro y me use. Ese hijo cambie, esa hija cambie, o ese matrimonio cambie. Gloria a Dios si eso sucede. Pero es a ti que Dios quiere usarte. Es a ti que Dios quiere usarte para mostrar el amor. Así como Dios fue amoroso contigo, Él quiere que tú seas con ese hombre que te hace la vida imposible, esa mujer que te hace la vida imposible. Ese hombre que tú le llamas ese desgraciado, esa mujer me hizo esto, lo otro. A ti es que Dios quiere usarte para
mostrarle la misericordia y la salvación y el perdón. El llamado de Dios es para ti. Yo tengo mi llamado, yo tengo las cosas que yo tengo que hacer, pero tus empleados, el lugar donde tú trabajas, con las personas que tú trabajas, Dios te la ha depositado a ti, te la ha puesto a ti en el camino para que tú le hables del amor y de la salvación. Hay una esperanza, hay un futuro para aquellos que hemos creído en Dios. La santidad de Dios nos capacita. Ay, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Comienza, créele a Dios. Créele a Dios. Da un paso de fe, porque todo empieza con la fe. Debemos de, si Dios es tan poderoso y maravilloso como cantamos, y Él es majestuoso, Él también tiene el poder para capacitarnos. A mí me llama mucho la atención de que nosotros creemos que Dios puede sanar, Dios puede cambiar a una gente, Dios puede bendecirte, prosperarte, puede hacer todos los milagros, hasta que Él diga, hasta cuando llega el momento de que Dios te quiere usar a ti para una misión, para predicar, para enseñar. Ah, no, pastor, yo no creo que yo tengo la capacidad. Yo no creo que... Eso, muchas cosas sí, pero eso no creo, pastor. ¿Usted cree, pastor? A mí me gusta cuando me dice, ¿usted cree, pastor? ¿Usted cree que Dios me quiere usar a mí? Yo, claro. Es a ti que Dios quiere usarte. Y yo comienzo muchas veces a mostrarle como Dios, las personas que Dios le pone en el camino. Yo digo, es para que le hables. Menos de ti y más de Dios. Este 2025 tenemos que hablar menos de nosotros y más de Dios. Y si usted va a hablar de usted, usted tiene que hablar de usted para darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo en usted. Sí, porque nosotros muchas veces queremos llevarnos el crédito de lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo. Lo que yo soy, lo que he alcanzado, lo que sé, es gracias a la misericordia de Dios. Es gracias a su bondad, porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él me trajo de un país quizás donde yo no podía ni pensaba que iba a estar en este lugar, mas en su bondad y en su gracia Dios me alcanzó, Dios me llamó, Dios me capacitó, y así mismo Él quiere hacer contigo. El llamado de Dios para tu vida es: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por los tuyos? ¿Quién va a ir por los tuyos? Por los de tu casa. El primo, la prima. ¿Quién va a ir por los tuyos? Póngase a pensar en esto. ¿Quién va a ir por los tuyos? ¿A quién Dios va a usar? ¿A quién Dios está llamando? Es a ti. Es a ti que Dios te está invitando a que te unas a la misión y al propósito que Él ha declarado para tu vida. El asombro restaurado conduce a una acción verdadera de adoración que nos impulsa a servir. Cuando tú entiendes la magnitud de quién Dios es, lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo, esto te lleva a adorar a Dios y te impulsa a decir: Señor, yo quiero enlistarme en lo que tú estás haciendo, en los propósitos para mi vida, para mi familia y para mi casa. Concluyo con esto. La verdadera adoración es un compromiso de obediencia. ¿Quieres adorar a Dios con todo lo que eres? Obedécele. ¿Quieres honrar a Dios y bendecir su nombre? Obedécele. Tenemos que confiar lo suficiente en Dios para rendirnos sin condiciones. No, Señor, cuando yo alcance esto. No, cuando yo lo logre, cuando yo termine. Le digo algo. Yo por muchos años le dije al Señor: ahora no.
Yo era cristiano y yo sabía que había un llamado y que Dios quería hacer cosas a través de mí. Y yo le decía, cuando yo termine la universidad, ya me falta un año, Señor. Y después que terminé la universidad, Señor, ahora me quiero casar y quiero comprar una casa. Déjame trabajar un tiempito y después hablamos. Y Dios, como Dios es un Dios tan amoroso, muchas veces Dios dice, ve y prueba para que veas. Yo me recuerdo, nunca voy a olvidar ese día. Yo iba camino a mi trabajo en DC. Y recuerdo que mientras conducía mi carro, mis lágrimas no podían parar. Y yo le pregunté a Dios, ¿eso es todo lo que la vida tiene que ofrecer? Porque según yo había alcanzado el sueño americano. Me gradué de la universidad, tenía un trabajo, compré la casa, tenía una mujer hermosa en casa. Yo estaba bien, pero me faltaba algo. Que era hacer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros pasamos la vida buscando y tropezando con, como dice la canción, con la misma piedra? Porque sabemos lo que necesitamos. Dios nos ha ofrecido eso que necesitamos. Pero le decimos, Señor, ahora no. Es que eso no se ve prometedor. Lo que el mundo me ofrece se ve mejor. Pero lo que el mundo te ofrece no va a llenar el vacío que hay en ti. Lo que el mundo te ofrece no va a sanar las heridas que hay en ti. Lo que el mundo te ofrece no va a restaurar tu casa, a tus hijos, a tus hermanos, tus hermanas, a tu papá, a tu mamá. No. Lo que tu casa, tu familia, la comunidad, ese país y el mundo necesita es entender de que necesitamos a Dios a tal magnitud que nos asombremos una vez más y que le digamos, Señor, yo no quiero nada más que tu presencia. Yo no quiero nada más que hacer tu voluntad. Yo no quiero nada más que vivir para agradarte. ¿Sabes? ¿Usted sabe algo? Que mientras yo vivía el sueño americano, muchas veces me acostaba en la noche y vivía con angustia, afanado, con ansiedad. Casi me iban a diagnosticar con depresión y me iban a dar pastillas. Pero después que yo conocí la voluntad de Dios para mi vida y yo comencé a vivir en esa voluntad, yo le digo a mi esposa, ahora yo respiro 3 veces y me duermo. Porque yo he entendido de que hay un Dios que me cuida, de que hay un Dios que va delante de mí y me guía. Nosotros tenemos que llegar a ese asombro y decirle, Señor, no quiero nada más que hacer tu voluntad. No quiero nada más que vivir en tu gracia. No quiero nada más que hacer lo que tú has destinado para mí. ¿Cómo vas a culminar este año? ¿Cómo vas a culminar este año? ¿Cuál va a ser ese? Terminé el año de esta manera. Debemos de volver al asombro de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sabes algo? Hay una canción que muchas veces nosotros cantamos que decimos, no hay lugar más alto que estar a los pies de Dios. Muchas veces cuando nosotros caemos al piso es que inicia lo que Dios quiere hacer para nosotros.
Muchas veces tenemos que empezar y saber y entender que necesitamos volver al asombro de un Dios santo que merece toda la gloria y la excelencia, porque Él es digno de mi adoración. Y esa adoración debe de llevarme a una actitud de sumisión y de compromiso y decir: yo voy a hacer la voluntad de Dios, no importa lo que el mundo o la vida quiera presentar o traer. Debemos de culminar este año y cerrar este año mirando hacia el futuro y comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios empieza con asombro. Debemos de restaurar la maravilla de ese Dios que nos salvó. Mire, en los ámbitos cristianos hay algo que se llama el primer amor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo de que de first love, el primer amor? Y yo me recuerdo una vez, yo hablando con una amiga, ella me dijo: el primer amor se pierde. Y yo le dije a ella: a mí no me gustaría nunca perder ese primer amor. ¿Sabes algo? ¿Tú recuerdas que podemos tomar este momento y recordar ese día que nos encontramos con Dios por primera vez? ¿Puedes recordarlo? ¿Puedes recordar ese día donde probablemente no parabas de llorar? Y tú decías: yo no sé lo que me está pasando. ¿Puedes recordar ese día donde sentiste que el peso de todo el mundo se te quitó de los hombros? ¿Puedes recordar ese día donde conociste a una persona, a un amigo que tú te levantabas en las mañanas y la gente te veía y ahora este está loco? Tú te levantabas sonriendo y tú decías: yo soy feliz. Estoy feliz, estoy contento, he encontrado una razón y propósito. Pero los afanes de la vida muchas veces nos hacen perder eso. Yo quiero que como iglesia nosotros volvamos a ese primer amor y a ese asombro de un Dios que es santo, de la santidad de Dios. De recordar ese momento y saber de que tengo un Dios que me ama. Que Dios me ama de tal manera que Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y si Él tuviera que hacerlo otra vez, Él lo vuelve a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él me ama. Porque Él me ama. Porque Él me ama. Debemos que volver al asombro de la santidad de Dios. Tenemos que volver a sonreír. Tenemos que volver a restaurar la maravilla del Dios que nos ha salvado. Solo 29 minutos para culminar el año. Debemos de hacer todo lo necesario para que la gracia, el perdón, la paz. ¿Qué es lo que tú necesitas? Mire, hace unos días, yo le digo que cada vez que está terminando el año yo me pongo muy reflexivo. Y yo le pregunté a mi esposa, nosotros estábamos tomándonos un café de uno de esos restaurantes que venden pumpkin pie latte. No le voy a dar promoción al lugar, así que no se preocupe saber qué lugar era. Y yo le pregunté a mi esposa, porque uno mide todo con el dinero. Y yo le pregunté a ella, si tú tuvieras dinero, ¿qué tú cambiaras de tu vida ahora mismo? Y ella se quedó mirando y yo la miré a ella
Y ella me dice, nada. Y yo le digo, no estoy hablando de cosas materiales, porque cosas materiales hay muchas que usted quisiera cambiar con dinero, pero de su vida. Y yo le dije a ella, nada. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Este momento es especial. Dios es ese que puede cambiar y darte lo que tú necesitas. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Mire, Dios está en el negocio de restaurar lo que tú perdiste. Dios está en el negocio de restaurar lo que el mundo te robó. Dios está en el negocio de restaurar lo que la vida, lo que la gente, lo que tus padres, los traumas. Mire, todas esas cosas que la vida te robó. Dios está en el negocio de restaurártelo. Pero todo empieza volviendo al asombro de un Dios que es santo. De un Dios que es santo y que merece santidad de parte nuestra. Lo primero que nosotros debemos de hacer, iglesia, es reconocer lo que hemos perdido, lo que hemos puesto a un lado. Y si tú estás aquí hoy y tú sabes que has perdido tu relación, tu comunión, tu caminar con Dios, hoy Dios te dice, este es el mejor momento para empezar el año. La mejor cosa que puedes hacer para empezar este próximo año es empezarlo agarrado de la mano de Dios. Mira, y si tú estás aquí hoy y la vida te ha robado algo, y los afanes te han robado algo, o la gente, la humanidad te ha robado algo, hoy Dios quiere devolverte la paz y el gozo que solamente Él puede dar. Debemos de volver a restaurar la maravilla de un Dios santo en nuestras vidas, porque Dios es santo. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. ¿Y sabes algo? Hoy yo quiero hacer una oración y te voy a invitar que ahí donde tú estás, pocos minutos ya de terminar este año, que reflexionemos en la santidad de Dios y que volvamos a construir ese altar. A construir ese altar en nuestros corazones primeramente, porque todo empieza en nuestros corazones. A reconstruir ese altar para que Dios habite en él.